Ahí tenían las declaraciones del padre de Spear, un testimonio realmente desgarrador, y él habla en cierta forma de unidad. Durante los últimos programas hemos conversado de esta crisis interna en Venezuela, de este asesinato, y lo hemos visto desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Hoy vamos a conversar con dos personas que la conocieron muy bien, que son de la clase artística, y vamos a profundizar un poco más qué está pasando con esa clase artística en Venezuela. Me acompaña, por una parte, le damos las buenas noches a Carolina Perpetuo. Ella es una actriz venezolana, fue compañera de Mónica Spear. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Gracias, muy amable, buenas noches. Y también le damos las buenas noches, por otra parte, a Vicente Albarracín, director de teatro y televisión y director de Pasión Prohibida, que Mónica trabajó allí, ¿no? Fue su último proyecto. Fue su último trabajo. La pregunta es un poco llueve sobre mojado, tienen que habérselo hecho ya, pero un poco la primera reacción, ¿cómo se sienten ante este asesinato y esta desaparición? Bueno, fue un impacto para mí muy doloroso, creo que como para todos, y además porque lo que todos sabemos siendo venezolanos, que Mónica pues es la cara conocida de la gran tragedia que vive Venezuela a diario a raíz de esta epidemia delincuencial, porque así lo llamo yo, que tenemos en el país desde hace años y que cada año ha ido increciendo como en una gran escalada. Bueno, inexplicable no es, porque sí tiene sus motivos, pero que es injusta para con una población que está como inerme ante un flagelo tan terrible como ese. Es un poco el rostro, yo lo decía ayer, eso sucede a diario, lamentablemente, pero es un poco el rostro de esta tragedia que ocurre con muchas familias, que divide familias, la muerte de mujeres, de hombres, de niños, ancianos. Vicente, lo mismo, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, yo acabo de tener la fortuna hace muy pocos meses de terminar de trabajar con Mónica y pues ella vino de Venezuela a hacer esto porque, como muy bien dice su padre, ella, a diferencia de lo que han dicho algunos medios, ella siempre decidió vivir en Venezuela. Ella solo trabajaba como cuando trabajó en Colombia, en Telemundo, ahora trabajó en Miami. Pero vivía en Caracas. Vivía en Caracas, quería que su hija creciera en Caracas, era una amante de Venezuela. Y nosotros, pues estando todos un poco solos, porque también yo tengo poco tiempo acá, hicimos una suerte de familia ahí muy cercana. Mónica era una persona encantadora, definitivamente era un ángel, como lo han dicho. Sí, es verdad, es verdad. Ella vivía en su propio planeta, en su mundo de felicidad y brindando alegría a la gente. Siempre muy risueña, Mónica Siempre. era una mujer muy risueña siempre. Y que le pase esto a Mónica, además con su hija, con quien fuimos a la playa infinitas veces aquí. ¿Cómo está la niña? 5 años. Creo que ella acaba de cumplir 6 o algo así. 6 años. Pero igual es una niña frágil, pequeña, bella, cariñosísima con su madre, entregada, que a nosotros, bueno, creo que a nosotros somos un pequeño reflejo de lo que está pasando en mi país y en muchos sitios en Latinoamérica. Ha sido una tragedia terrible. Pero lo de Venezuela definitivamente es demasiado exponencial, ¿sabes? O sea, las cifras que tenemos de muertos no puede ser. 25.000 crímenes violentos en 2003. En el último año, sí. Fíjate que a mí con Mónica me pasó, yo trabajé con ella en su novela, la última que hizo en Venezuela, La Mujer Perfecta, donde ella era la mujer perfecta. Y una vez en una grabación, ella llegó comentando un susto que había pasado en la autopista porque iba con... No era la primera vez que la asaltaron. No. Bueno, y en esa oportunidad, de hecho, el día que escuché la noticia, la terrible noticia, inmediatamente me acordé de esa conversación, porque cuando ella llegó comentando de lo que le había pasado, el susto que había tenido, porque no sé qué pasó y al final no la asaltaron, pero hubo como un intento en la autopista porque ella estaba hablando con el teléfono y yo le decía, bueno, ¿cómo se te ocurre ir con el teléfono sin mostrar el teléfono? A veces los motorizados te tocaban en el vidrio para que le dieras lo que tuvieras y tenías que tener algo. De hecho, en Venezuela decían, no, pero ponte una cartera de mentira vieja, le pones un celular viejo para que aunque sea se lleven algo y no te hagan nada, porque además si no te consiguen qué quitar, pues es peor. Y yo me acuerdo que ella me dijo, ay, pero es que yo no puedo vivir en esa paranoia así de que me van a asaltar y tal, porque yo le decía, mira la Venezuela, o sea, la Caracas que estamos viviendo es una ciudad muy violenta. Y ella vivía en su nube, ¿sabes? Yo le decía, es que tú eres muy comeflor. Y por supuesto, entonces, cuando escucho esa noticia me acordé de eso y me parece tan patético y como bizarro, pues, que le haya pasado justamente a ella. Hablando del crimen, los vecinos fueron los que entregaron a este señor Adolfito, 26 a uno años. de los criminales, sí, porque es una banda. Es una banda. Porque fíjate, eso se ha vuelto Los como Rapiditos común. se llama la banda. Los Rapiditos es el acusado, ¿no? Un poco el cerebro de este asesinato. Ahí tenemos la fotografía. Fíjense qué curioso. Esta es una fotografía no instantánea que él puso. Se ve con la B de Victoria y detrás de él aparecen 2 afiches, uno de Hugo Chávez y el otro de del Nicolás oficialismo. Maduro, del oficialismo, sí. Bueno, yo soy de las que piensa, yo lo asumo, porque la gente a veces, ay, no quiere decir las cosas. Bueno, yo sí creo
Yo estoy convencida que la delincuencia en Venezuela es el brazo armado de la revolución, Claro. porque como le decía yo a Vicente y le digo a mis compatriotas que me he conseguido incluso estando en ¿Eso Venezuela. está promovido desde el Estado para crear Sí, claro. inseguridad? Por supuesto que sí, aunque ellos, por supuesto, bueno, ya nos atacarán a nosotros al decir esto, pero es la realidad, porque un Estado que es tan laxo, donde las leyes no se cumplen, donde hay una impunidad, la impunidad es el combustible macabro de todo este asunto. Claro. Y estos grupos armados, colectivos, etcétera, etcétera, todos estos fueron grupos que fueron armados por el gobierno. Y entonces, una sociedad con miedo crónico no es una sociedad libre. Ahora que Entonces, hablas esto es de- para inocular un miedo. Y lo que nos ha pasado a los venezolanos, nos salimos, o sea, sales y llegas temprano, estás como en un toque de queda. Eso es una manera de robarte tu De ciudadanía. tener un control. De tener un control, control sobre la sin sociedad. duda. Ahora que hablas de armar, ¿esto le puede servir también como una forma al gobierno, al oficialismo, de desarmar al pueblo, que es lo que están pretendiendo? Yo creo que ellos no tienen interés. Yo, por ejemplo, en estos días oía una noticia que me parecía muy notable. Es cierto que hay un montón de armas en el país, pero también es cierto que hay un montón de municiones para esas armas. Y la única persona, o el único ente encargado de manejar municiones en el país pertenece al gobierno, se llama Cabim. Exacto. ¿Cómo esas municiones llegan a esas armas? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Claro, Venezuela está absolutamente minada de una corrupción policial, judicial, política, que es el caldo de cultivo para que todo eso fluya. Las cárceles están llenas de armas y de municiones y de drogas. El mismo señor que acabas de poner en la foto, él pues ya había estado preso en 2 ocasiones. Ajá. Y había vuelto a salir a la calle. ¿Por qué vuelve a salir? Porque, como tú lo acabas de decir, la impunidad en Venezuela llega a un nivel que del 100% de los asesinatos se resuelve con suerte el 8%. Y eso Hay- lo sabe la delincuencia. Y al Claro. saber que las posibilidades de que te agarren el porcentaje es mínimo, o si te agarran te sueltan, porque además hay un código orgánico procesal que es ineficiente. Bueno, fíjate, en Venezuela ahora los delincuentes los agarran, por supuesto los de Mónica sí los están mostrando, porque además el gobierno tiene que demostrar que es eficiente. Pero ¿y dónde están Ya ha sido un todos los escándalo asesinos de los internacional. 24.000 venezolanos muertos? Y tú sabes la legión de niños huérfanos que hay en Venezuela, que nadie habla de eso. Porque eso es una espiral de violencia Claro. que se exacerba. Cuando un niño queda huérfano de padre, como está pasando en Venezuela, que hay miles de niños que han quedado huérfanos, eso es una violencia ya. Un niño que se queda solo sin un padre y que tendrá mañana un padrastro que quién sabe si será tan bueno como su padre. O sea, es una complejidad social terrible, ¿sabes? Y siniestra. Porque esto es un gobierno que ha envilecido ¿Se de puede alguna ser manera a la apolítico población. en Venezuela? Digo esto, en regímenes como el cubano, el venezolano, siempre se dice que el arte y la política no deben unirse, se deben separar. Pero ¿se puede ser apolítico en un régimen como el venezolano? Yo no lo veo lógico. o sea, Para mí no, porque es una realidad que te sobrepasa. Entonces, querer ser apolítico es como, oye, no sé, es como si tuvieran ultrajando a tu madre y que tú no hagas nada, porque no es a ti, sino es a tu madre, sí, pero no es a ti. Claro. O sea, y yo digo que el artista es un reflejo de su sociedad, ¿sabes? Y tiene que ser de alguna manera un faro de luz y tiene que ser más bien una persona que denuncia, que muestra lo que está pasando. Además, eso es muy, o es cómodo, o es cobardía, o es conveniencia y también es acomodaticio. Bueno, y eso es una elección de cada quien, ¿no? Por supuesto. Claro. Vicente, veíamos al padre de Mónica hablar de unidad. Esta muerte inexplicable, dramática, ¿pudiera servir para abrir una reconciliación, un diálogo entre oposición, oficialismo y que ese tipo de crímenes no sigan ocurriendo? Mira, yo he pensado mucho estos días porque hemos estado todos muy en shock. O sea, Mónica estaba en mi casa hace unos meses, pues es muy fresco para mí su presencia. Y yo definitivamente, como creo que hay que hacer en la vida, yo estoy tratando de buscar las cosas positivas en torno a esta terrible tragedia. Y creo que una de ellas es que hay una gran oportunidad, o sea, de otro modo nosotros no estaríamos sentados aquí mostrándole al público que ve este programa sobre la grave crisis que hay en Venezuela. Y yo pienso que ya el hecho de ponerlo en la palestra ya es bastante positivo y eso tiene que llamar no solo al gobierno a hacer su trabajo, y la presión internacional es una cosa que sí le importa al gobierno, no le importa la vida de las personas, pero sí le importa su imagen. Así como creo que también hay una cosa que a mí me parece maravillosa de lo que hacía Mónica, por ejemplo. Ella cada vez que le tocaba ir de alfombra roja, ella se iba con un niño con Asperger o con problemas de algún tipo, un poco para evidenciar cómo todas estas personas pues también son parte de la sociedad y a veces son olvidados. Y yo lo pensaba ahora, yo creo que lo mejor que puedo hacer la próxima vez que yo te quiera un evento, voy a tratar de ayudar, de hacer lo que hacía Mónica. Hay muchas cosas en torno a lo que Mónica hizo que son positivas, que tenemos que agarrarlas y unirnos en torno a
en el fondo ayudar también a unas personas con síndrome de Asperger, como tal vez el público no lo sabe, pero la novela La Mujer Perfecta iba de eso, Sí, iba de una claro, muchacha de sí. eso. La clase artística venezolana está dividida. Yo he escuchado, por ejemplo, que en un momento determinado el oficialismo estaba tratando de comprar artistas, que le ofrecieron $500,000 a algunos artistas. Estaba tratando y lo logró. Sí, aunque ellos digan que no. la- Lo cómico es que ellos dicen que no, pero Eso es cierto. nosotros sabemos Eso es que cierto. sí. Eso es favor, cierto. Porque hay colegas nuestros que recibieron la llamada y sencillamente no aceptaron. Y después por el hecho de que lo dijeron, entonces imagínate, fueron de alguna manera ¿Qué pasa? atacados. Con el cierre de RCTV, toda la industria de telenovelas literalmente cesa, la radionovela cesa también, y muchas veces la gente tiene o que salir al exilio, literalmente en Venezuela no tienen muchas opciones de trabajo, o aceptan que lo compre el oficialismo y se le han ofrecido, ¿qué? Alcaldías y puestos gubernamentales, algunos de ellos. Bueno, y te voy a decir, o sea, uno obviamente somos de este sector y sabemos un montón de cosas. Y sabemos que a un montón de ellos le han dado, por lo menos, algunos lo sabemos de muy buena fuente, pues dinero específicamente. Pues. Son personas que vivían en unos sitios humildes y ahora viven en unos sitios no sé qué. Hoy, que me pareció vergonzoso, un actor que fue su coprotagonista en una novela, llegó al velorio con 3 guardaespaldas. Cuando todos andamos en Venezuela siendo el guardaespaldas de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestra familia, para que Con no les nuestro pase nada. guardaespaldas, el Espíritu Santo. Claro. Mira, más que unir, yo pienso que hay que negociar y que el gobierno, de verdad, tiene que asumir su responsabilidad en cuanto a que ha manejado un discurso de odio, de resentimiento, que ha fomentado toda esta espiral de violencia, porque la violencia empieza con la palabra y luego pasa a la acción. Sin duda, sin Entonces duda. ellos tienen que asumir esa responsabilidad. Y en la clase nuestra, pues bueno, sí, las oportunidades cada vez se han ido contrayendo más. Los actores, la gente dice, ay, pero están haciendo mucho teatro. Claro, pues es que no hay para hacer novelas. Y no es que todas las obras de teatro te paguen bien, pero antes que nada, es algo, uno tiene que hacer algo. O sea, de casualidad en Venezuela no se están haciendo obras de teatro clásicas en las plazas o hasta en los McDonald's, porque han convertido sitios incluso inusuales para el teatro, ponte como una discoteca o algo así, en lugares, espacios para trabajar, para ganarte la vida. Porque se ha ido perdiendo, no hay, pues, porque con el cierre de Radio Caracas Televisión fue terrible, terrible. Vicente, Carolina, muchísimas gracias, Gracias por a ti haber estado con nosotros aquí. y muy hoy en el agradecido de programa. que expongan este problema fuera de Venezuela, de verdad te lo agradecemos. Yo, Es una obligación. y es te una digo, obligación yo, hacer. por ejemplo, a mi hermana hace 3 semanas la asaltaron en su casa, se metieron con pistolas, golpes, gracias a Dios está viva, pero hay que decir, gracias a Dios está viva. Bueno, eso es otra cosa, vivimos siempre con esa letanía. Bueno, pero menos mal que no te pasó, no te hicieron nada. Entonces no puede ser. Lo raro en Venezuela no es que te hayan asaltado, lo raro en Venezuela es que no te hayan asaltado. Y todos los venezolanos tenemos una historia de encuentro con la criminalidad, desgraciadamente. Bueno, vamos a la pausa. Gracias a los A dos. ustedes. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, el presidente Obama, ante importantes desafíos en 2014 para recuperar su popularidad y apuntalar a su partido en las elecciones de noviembre. Vamos a hablar de la economía, por supuesto. Vamos a hablar del talón de Aquiles también, la ley de salud, el Obamacare. Más adelante, el drama de los cubanos varados en un aeropuerto de Colombia. Vamos a conversar en vivo hoy aquí en el programa con uno de ellos desde Bogotá. No se lo pierdan.